Vamos a mejorar nuestra pronunciación con la técnica de shadowing. Vamos a repetir la frase 3 veces. La primera lenta y luego ustedes la repiten. Y la segunda va a ser una velocidad normal, la manera como yo hablo normalmente. Y luego ustedes la repiten. Y la tercera va a ser a una velocidad normal también, pero aquí vamos a repetirlo juntos. Tú vas a repetirlo conmigo al mismo tiempo, usando la técnica de shadowing. Acuérdate, trata de igualar mi pronunciación, la entonación y las pausas. Además, te voy a dejar el PDF del video totalmente gratis para que lo descargues, ¿ok? Entonces, empezamos. Ayer fue un día interesante. Ayer fue un día interesante. Ayer fue un día interesante. Mi despertador sonó a las 6 de la mañana. Mi despertador sonó a las 6 de la mañana. Mi despertador sonó a las 6 de la mañana. Me levanté de la cama tratando de no despertar a mi esposa. Me levanté de la cama tratando de no despertar a mi esposa. Me levanté de la cama tratando de no despertar a mi esposa. Los niños están de vacaciones. Los niños están de vacaciones. Los niños están de vacaciones. Pensé que tendría una mañana tranquila antes de que se despertaran. Pensé que tendría una mañana tranquila antes de que se despertaran. Pensé que tendría una mañana tranquila antes de que se despertaran. Recuerden, la tercera frase es shadowing, ¿ok? La tercera. Dice, me dirigí a la cocina para prepararme un café. Me dirigí a la cocina para prepararme un café. Me dirigí a la cocina para prepararme un café. Justo cuando iba a sentarme, justo cuando iba a sentarme, justo cuando iba a sentarme, escuché un ruido en la sala. Escuché un ruido en la sala. Escuché un ruido en la sala. Pensé que era nuestro perro Max. Pensé que era nuestro perro Max.
Pensé que era nuestro perro Max. Me acerqué y vi a mis hijos. Me acerqué y vi a mis hijos. Me acerqué y vi a mis hijos. Pedro y Lucía, ya despiertos y llenos de energía. Pedro y Lucía, ya despiertos y llenos de energía. Pedro y Lucía, ya despiertos y llenos de energía. Papá, vamos a jugar, gritó Pedro. Papá, vamos a jugar, gritó Pedro. Papá, vamos a jugar, gritó Pedro. Lucía ya había sacado todos sus juguetes. Lucía ya había sacado todos sus juguetes. Lucía ya había sacado todos sus juguetes. Mi plan de tomar café en paz se desvaneció. Mi plan de tomar café en paz se desvaneció. Mi plan de tomar café en paz se desvaneció. Decidí llevarlos al parque antes de ir a trabajar. Decidí llevarlos al parque antes de ir a trabajar. Decidí llevarlos al parque antes de ir a trabajar. Rápidamente nos vestimos y salimos. Rápidamente nos vestimos y salimos. Rápidamente nos vestimos y salimos. En el parque, Pedro y Lucía corrieron hacia los columpios. En el parque, Pedro y Lucía corrieron hacia los columpios. En el parque, Pedro y Lucía corrieron hacia los columpios. Mientras jugaban, revisé algunos correos en mi teléfono. Mientras jugaban, revisé algunos correos en mi teléfono. Mientras jugaban, revisé algunos correos en mi teléfono. Después de una hora, era hora de volver a la casa. Después
de una hora, era hora de volver a la casa. Después de una hora, era hora de volver a la casa. Les preparé un desayuno rápido. Les preparé un desayuno rápido. Les preparé un desayuno rápido. Me despedí para ir al trabajo. Me despedí para ir al trabajo. Me despedí para ir al trabajo. Llegué justo a tiempo para mi primera reunión. Llegué justo a tiempo para mi primera reunión. Llegué justo a tiempo para mi primera reunión. En la oficina, el día transcurrió sin sobresaltos. En la oficina, el día transcurrió sin sobresaltos. En la oficina, el día transcurrió sin sobresaltos. Cuando llegué a casa, me recibieron con abrazos y gritos de alegría. Cuando llegué a casa, me recibieron con abrazos y gritos de alegría. Cuando llegué a casa, me recibieron con brazos y gritos de alegría. Nos sentamos a comer pizza. Nos sentamos a comer pizza. Nos sentamos a comer pizza. Les pregunté cómo había sido su día. Les pregunté cómo había sido su día. Les pregunté cómo había sido su día. Lucía me contó que había hecho un castillo con bloques de construcción. Lucía me contó que había hecho castillo con bloques de construcción. Lucía me contó que había hecho un castillo con bloques de construcción. Pedro me mostró un dibujo de un dragón. Pedro me mostró un dibujo de un dragón. Pedro me mostró un dibujo de un dragón.
Nos reímos, hablamos y disfrutamos de la cena. Nos reímos, hablamos y disfrutamos de la cena. Nos reímos, hablamos y disfrutamos de la cena. Finalmente llevé a los niños a la cama. Finalmente llevé a los niños a la cama. Finalmente llevé a los niños a la cama. Les leí un cuento y les di un beso de buenas noches. Les leí un cuento y les di un beso de buenas noches. Les leí un cuento y les di un beso de buenas noches. Las pequeñas aventuras se convierten en recuerdos preciados. Las pequeñas aventuras se convierten en recuerdos preciados. Las pequeñas aventuras se convierten en recuerdos preciados. Espero les haya sido útil este ejercicio de shadowing. Si sí te ha sido útil, por favor, déjame un comentario o dime qué te pareció y en qué puedo mejorar. Todos estos comentarios a mí me ayudan para seguir teniendo esa motivación para traerles mejor contenido. Y también no se les olvide bajar el PDF y les voy a dejar un video de este lado en donde les enseño cómo puedes darte cuenta tú mismo si estás mejorando en tu pronunciación. Aquí te lo dejo. Nos vemos. Hasta luego.